Hola comunidad, soy el profesor. Esta historia que nos mandaron habla sobre las criaturas de la noche que están en todos lados, que nos atacan mientras dormimos, nos roban nuestra energía, la vida. Con esta historia sigo con la misión de convencerlos que no estamos solos, que existe algo más y que tengan cuidado, porque siempre están esos ojos en la oscuridad. Un joven maestro había recibido una oferta laboral que no podía rechazar. Cuando le concedieron su plaza base y esto lo llevaría a una remota ciudad. A pesar de las advertencias de sus amigos sobre las leyendas oscuras que rodeaban la ciudad, el profesor decidió aceptar el reto y mudarse. Al llegar, fue recibido por una urbe antigua, de calles estrechas y edificios que parecían susurrar secretos olvidados. La primera noche en su nuevo apartamento, el profesor notó un frío anormal que le calaba hasta los huesos. Las ventanas crujían y el viento aullaba como si estuviera vivo. Ignorando el ambiente, se acomodó y se preparó para su primer día de trabajo. Sin embargo, una sensación de ser observado no lo abandonaba. En los días siguientes, el profesor comenzó a escuchar rumores sobre la leyenda de El Amo de la Noche. Según los lugareños, un vampiro había estado acechando la ciudad durante siglos, desapareciendo y regresando en intervalos inexplicables. Se decía que aquel que captara la atención del amo estaría condenado a una muerte lenta y aterradora. El profesor, aunque escéptico, no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que escuchaba estas historias. El trabajo en la escuela era exigente, pero estimulante. El profesor se sumergía en proyectos que lo mantenían ocupado hasta altas horas de la noche. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando notó extraños sucesos en su apartamento. Objetos que cambiaban de lugar, sombras que se movían fuera de su vista y un susurro constante que parecía provenir de las paredes. Durante noches consecutivas una figura me visitaba en mis sueños. Un hombre encapuchado llegaba a mi mente, esa figura decía mi nombre, se acercaba hacia mí, y yo sin poder moverme de la cama, siempre cuando estaba por llegar a mí despertaba, era un sueño recurrente. Sonidos extraños después de despertar a estos sueños eran comunes, sentir que intentaban abrir puertas, ventanas e incluso se odian escuchar cómo se arañaran las paredes y los lamentos que se escuchaban helaban la sangre. Una noche, después de trabajar hasta tarde, el profesor decidió explorar la ciudad en busca de respuestas. Se dirigió a la biblioteca local, un edificio antiguo que parecía resistir el paso del tiempo. Allí conoció a una mujer llamada Elena, una historiadora que había dedicado su vida a investigar las leyendas de la ciudad. Elena le contó sobre la historia de El Amo de la Noche, revelándole que no era solo una leyenda, sino una entidad que había aterrorizado a la ciudad desde tiempos inmemoriales. Elena, con su cabello oscuro y ojos profundos, había estudiado historia en la Universidad de Salamanca, donde se especializó en folclore y mitología antigua. Había llegado a la ciudad atraída por sus misterios y había permanecido allí, fascinada por los secretos que escondía la ciudad. Le mostró al profesor registros antiguos que describían cómo los habitantes de la ciudad habían intentado sellar al vampiro utilizando rituales antiguos y magia olvidada. Pero el sello se debilitaba con el tiempo, permitiendo que el amo regresara para reclamar nuevas víctimas. El profesor se dio cuenta de que las extrañas experiencias en su apartamento no eran coincidencias. Elena le explicó que el amo de la noche había sido, en vida, un noble del siglo XIV llamado Lord Rhaegar de Montreal. Se decía que Rigurd había hecho un pacto oscuro con fuerzas desconocidas para obtener la inmortalidad, convirtiéndose en un vampiro sediento de poder. Expulsado de su tierra natal, viajó a esta ciudad buscando un lugar donde pudiese dominar en las sombras. Allí, se convirtió en una figura de terror,
alimentándose de los habitantes y extendiendo su maldición. Decidido a no ser una víctima más, el profesor y Elena comenzaron a investigar cómo restaurar el sello que mantenía al vampiro a raya. Sus noches se llenaron de lecturas de grimorios antiguos y la recopilación de objetos que podrían ser necesarios para realizar el ritual. A medida que profundizaban en los textos, descubrieron que los ingredientes y objetos requeridos eran raros y difíciles de obtener. Tuvieron que buscar hierbas específicas en bosques cercanos y recuperar talismanes olvidados en ruinas antiguas. Descubrieron que el ritual original había sido llevado a cabo por un grupo de monjes en el siglo XV, quienes habían utilizado el Códice de Sombra. Este códice contenía instrucciones detalladas para invocar y sellar a criaturas de la oscuridad. Cada día, la presencia del vampiro se hacía más palpable, y la sensación de ser acechado se convertía en una constante. El Códice de Sombra era un grimorio antiguo escrito por un culto oscuro dedicado a estudiar y controlar entidades sobrenaturales. El libro había sido llevado por monjes exorcistas que deseaban sellar a Rigurd para siempre. Contenía conjuros y rituales detallados para invocar, controlar y, finalmente, sellar criaturas como el Amo de la Noche. Su lenguaje arcaico y sus instrucciones complejas habían sido un desafío incluso para los monjes, pero con el tiempo lograron encerrar al vampiro en un sarcófago oculto en las profundidades del cementerio. Para recuperar el Códice Sombra, tuvimos que ir a la iglesia de la ciudad, donde este grimorio se mantenía escondido según lo que pudimos descubrir. La explicación larga y tendida que dimos a los monjes para que nos permitieran leerlo fue larga, aunque los monjes de esta iglesia conocían el códice y la leyenda de este ser no nos permitían verlo, esto debido a la antigüedad del libro y a los permisos papales. Después de las desapariciones los monjes no tuvieron más remedio que permitirnos verlo, solo eso, para que aprendiéramos cómo se realizaba el ritual y los materiales que necesitábamos para esta importante misión. Durante el tiempo que se tardaron en preparar las cosas para el ritual, la ciudad cayó en pánico, las constantes desapariciones fueron aumentando, ese vampiro estaba fuera de control, los ciudadanos tenían miedo de salir por la noche, tenían miedo que el Amo de la Noche se les presentara y el siguiente desaparecido ser ellos. Finalmente, la noche del ritual llegó. En un antiguo cementerio a las afueras de la ciudad, el profesor y Elena se enfrentaron al vampiro. El Amo de la Noche emergió de las sombras, una figura alta y esquelética con ojos rojos que brillaban con maldad. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más pesado, y el miedo amenazaba con paralizarlos. El ritual comenzó, y el profesor, a pesar de su terror, pronunció las palabras del antiguo encantamiento mientras Elena colocaba los objetos en los puntos cardinales marcados en el suelo. El amo avanzó hacia ellos, pero al cruzar el límite del círculo ritual, un grito inhumano llenó el aire. La fuerza del encantamiento comenzó a arrastrar al vampiro hacia el centro del círculo, mientras sus gritos de rabia y desesperación resonaban por toda la ciudad. Con un último grito, el Amo de la Noche fue sellado nuevamente, y el silencio regresó al cementerio. Exhaustos pero aliviados, Marcos y Elena sabían que habían salvado a toda la ciudad de una vez más. Sin embargo, también sabían que el sello no duraría para siempre, y que algún día, el vampiro intentaría regresar. El profesor, aún temeroso pero fortalecido por su experiencia, decidió quedarse sabiendo que su destino ahora estaba ligado al de la ciudad. Cada noche, revisaba los sellos y los refuerzos mágicos, esperando que su vigilia mantuviera a raya al terror que había enfrentado. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que el verdadero horror estaba en la espera, en la constante incertidumbre de no saber cuándo el Amo de la Noche volvería para reclamar su dominio. En las noches más oscuras, el profesor se despertaba sobresaltado, creyendo escuchar el susurro del vampiro en su oído, recordándole que el acecho nunca había terminado realmente.
Desde este momento decidí contar las leyendas, las historias y los relatos de terror que me mandan, desde entonces tengo la responsabilidad de convencerlos que la maldad existe, que todo es real, que la maldad existe y tiene muchas formas, tengan cuidado cuando miren mucho tiempo a la oscuridad porque ella también puede verte.